y voy a hablar sobre los baluartes defensivos, tal y como búnkeres o nidos de ametralladoras en el campo de Gibraltar, y sobre la guerra civil en el campo de Gibraltar. Bueno, este sitio donde estoy grabando es un antiguo búnker que se creó durante la Segunda Guerra Mundial. Vamos a entrar en este tipo de baluartes defensivos posteriormente, pero lo primero de lo que vamos a hablar es de cómo comenzó la guerra civil en el campo de Gibraltar y cómo transcurrió, ¿de acuerdo? Bueno, el campo de Gibraltar era una zona muy importante y muy marcada para el ejército sublevado en los primeros días. La ciudad de Algeciras sobre todo y la ciudad de Málaga eran objetivos prioritarios, pero la ciudad de Málaga se mantuvo totalmente fiel a la República y no fue posible tomarla. Sin embargo, la ciudad de Algeciras fue tomada el mismo día que comenzó el golpe de Estado. El golpe de Estado fue el 18 de junio y la ciudad de Algeciras cayó el 18 de julio. ¿Por qué era tan importante el campo de Gibraltar y la ciudad de Algeciras en especial? Muy bien, era tan importante porque el ejército sublevado tenía la idea de entrar directamente por Algeciras y avanzar rápidamente hasta Madrid para hacerlo menos rápida la guerra. Posteriormente esto se truncó y fueron 4 años de guerra, pero también otro punto importante que tiene el campo de Gibraltar es su cercanía a Gibraltar, ya que es una zona colindante, es fronteriza con Gibraltar. El tener cerca esa zona era muy importante para el ejército sublevado. Como digo, Algeciras fue de las primeras en caer y la mayoría de los pueblos del campo de Gibraltar no tardaron mucho más. Entre julio y agosto cayeron la mayoría. Y fue en septiembre cuando cayó la zona de más resistencia del campo de Gibraltar, que era Jimena de la Frontera. Jimena de la Frontera no solo era el refugio de miles de republicanos que habían huido de sus ciudades, que ya habían sido tomadas, sino también era una ciudad con una tradición con los movimientos obreros bastante amplia. Finalmente cayó el 27 de septiembre del año 36 y fue San Martín del Tesorillo el último baluarte republicano en el campo de Gibraltar. Posteriormente estas personas, las que vivían en San Martín del Tesorillo, se fueron del pueblo y se trasladaron hacia Málaga, cuando todavía Málaga estaba en la zona republicana. Posteriormente, y tal y como avanzaban también el ejército sublevado, se fueron trasladando hacia Granada, Almería, Murcia, Valencia, Cataluña, y cuando ya el ejército sublevado tomó totalmente España el 1 de abril del año 39, se fueron al exilio. Otros habían ido antes, pero una gran cantidad se sabe que se fueron en ese momento y que hicieron todo ese recorrido por España. Bien, ¿cómo conseguía el ejército sublevado tomar las ciudades y los pueblos no solo del campo de Gibraltar, sino cómo conseguían tomar los pueblos de España? Su método eran las columnas. Las columnas eran grupos de militares y voluntarios que se dedicaban y que tenían un modus operandi que era por las mañanas ir directamente hacia los objetivos a conquistar y volver por la tarde cuando ya los objetivos se habían cumplido. Y ¿qué hacían los jefes, los más importantes de esas columnas? Las personas más importantes de las columnas se dedicaban a, en las ciudades que ya habían sido conquistadas, eliminar todo rescoldo de los ayuntamientos republicanos, del gobierno republicano, de imponer las leyes, las nuevas leyes que regirían el país, pero que primero recibiría el campo de Gibraltar, y de organizar las milicias en estas ciudades y pueblos. Bien, posteriormente, cuando ya se hubo conquistado toda la ciudad, muchos de los republicanos que habían sido represaliados fueron obligados a trabajar en la construcción de carreteras que posteriormente se utilizarían durante la Segunda Guerra Mundial. Pero hablando de represaliados, ¿cuántos? ¿Se sabe el número de represaliados que hubo en el campo de Gibraltar? El Foro de la Memoria ayuda mucho a esto y su labor ha conseguido deducir, que no se sabe con total seguridad, pero se cree por los números que ya se tienen registrados, que fueron en torno a unos 1000 en todo el campo de Gibraltar, solo 300 en la ciudad de Algeciras. Bien, después de esto, también hemos de decir que no solo hubo represión en la zona sublevada,
sino también en la zona republicana. Pero esta represión estuvo más enfocada hacia la venganza, teniendo en cuenta lo que estaba ocurriendo en la otra zona. Ahora entraremos más en detalles de las cosas que ocurrieron en el campo de Gibraltar, en la zona sublevada, el tipo de represión. Pero, por ejemplo, unos sucesos importantes fueron los sucesos de San Roque. En los sucesos de San Roque murieron 6 personas relacionadas con la derecha y relacionadas con el movimiento, o sea, con la sublevación. También en la línea hubo algún altercado y murieron unas 10 personas por los mismos motivos. ¿Qué ocurría en el bando sublevado? ¿Qué ocurría con los republicanos? Bueno, sobre todo, como se sabe, fusilamiento. Como dije antes, unas 1000 personas habían sido asesinadas, la mayoría por fusilamiento sin juicio alguno. Y sin tener posibilidad de apelar a nada. Además, estas personas eran arrojadas normalmente a fosas comunes. ¿Esto qué consigue? Que sea aún más difícil la labor de identificación. Bueno, una vez hablado de todo esto y dejando claro que no sabemos con certeza los números, no sabemos con certeza la cantidad de personas que murieron y de muchos no sabemos su identidad, podemos decir que la guerra civil sigue siendo un episodio del que se tiene que hacer mucho estudio y que ni muchísimo menos está cerrado. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los baluartes defensivos en el campo de Gibraltar. Como dije antes, este es un búnker, ¿de acuerdo? Este en concreto no está precisamente muy bien conservado. Los hay mucho peores y los hay incluso que han sido eliminados porque era necesario, porque se iba a construir algo. Urbanísticamente era necesario eliminarlo y se eliminaron. Pero con ellos llevan una fuerte carga histórica. Y es que fueron construidos durante la Segunda Guerra Mundial, al igual que las carreteras por prisioneros republicanos, obligados a construir esto sin ningún tipo de apelación. Eran prisioneros de guerra y se estaban construyendo porque se temía algún tipo de represalia aliada, ya que España no pertenecía básicamente al eje durante la Segunda Guerra Mundial, pero sí era un poco afín. Y además también se rumorea, a pesar de que esto se ha dicho por activa y por pasiva que es falso, pero según estudios se cree que es verdadero, que también se hacía para ayudar a la Alemania nazi a meter presión al Reino Unido en cuanto a Gibraltar, incluso con la intención de conquistar Gibraltar. Estos búnkeres y también nidos de ametralladoras y demás llevan una carga histórica muy grande, como he dicho antes, y muchos no se tratan como lo suficiente mismo. Sin embargo, en ciudades como La Línea se han reutilizado, por así decirlo, como museos o como zonas de